Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te vamos a presentar una prédica del pastor José Manuel Sierra. Así es que les invito en el amor de Cristo a que pongamos mucha atención en el siguiente mensaje. Cada vez que uno sale fuera, se queda realmente sorprendido la cantidad de hermanos que agradecen que nosotros todas las semanas, tanto los jueves como los domingos, estemos retransmitiendo los cultos. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos que sé que en este momento se han reunido en algunos lugares, específicamente en esta tarde, porque les dije que les íbamos a mandar un saludo y que después estaríamos también orando por ellos, como también por necesidades que hay entre nosotros, por supuesto. Quiero agradecerle al Señor por las oraciones que ustedes han hecho por nosotros en este pasado fin de semana. Hemos estado en Barcelona con un grupo de hermanos que por distintas circunstancias, salvo una persona que sí estuvo en la reunión, se congrega en una iglesia. Los demás no se están congregando en ninguna congregación. Y gracias a los cultos que estamos retransmitiendo los días jueves y los domingos, pues pueden alimentarse y pueden comer algo de la palabra del Señor. Una hermana llamada Miguelina, que ustedes van a tener el privilegio de conocerla ahora este verano, porque va a venir junto con su hija y seguramente con otro joven y tal vez con algunas personas más, va a estar en el campamento de jóvenes este verano. Yo me puse en contacto con ella, es una hermana que conocí en este último viaje que hemos hecho a Israel. Y yo le propuse que reuniera, no a todos, pero que reuniera a un grupito de hermanos que son de los que no se pueden congregar por distintos motivos, por distintas circunstancias, pero que siguen los cultos fielmente ya durante mucho tiempo. Pues ellos en este momento han decidido estar en una casa y reunirse para poder alimentarse y para poder escuchar la palabra del Señor. Así que le mandamos un saludo a nuestra hermana Miguelina, a unos hermanos del Salvador, que tampoco se están reuniendo en este momento, pero que tienen un hambre del Señor tremenda. Nosotros hemos estado hospedándonos, hemos estado quedándonos en la casa de un matrimonio, nuestro hermano Víctor y su esposa Julia, unos hermanos de verdad que, vamos, el don de hospitalidad y el don de la generosidad y del servicio, vamos, es evidente, es clarísimo que lo tienen, ¿no? Aunque generalmente a veces el que tiene estos dones no se da cuenta que lo tiene, pero los demás sí nos damos cuenta y somos bendecidos, ¿no? Y nos hemos reunido en su casa desde el día viernes, aunque realmente con este grupo nos reunimos todo el día sábado, tanto por la mañana, después comimos todos juntos al mediodía, tuvimos otra reunión por la tarde. En las reuniones se cantaba, se oraba, se lloraba, se reía, sí, había de todo un poco. También el domingo por la mañana tuvimos otra reunión, después del almuerzo tuvimos otra. Y el domingo por la mañana participamos de la Santa Cena, partimos el pan y el vino y estuvimos allí con los hermanos. Realmente vengo sorprendido de ver cómo hay gente, gracias al Señor, que tiene tanta hambre de Dios y tantas ganas de aprender y agradecen tanto el que, en este caso Elena y yo, hayamos ido allí a estar con ellos pues esos 2 días ministrándoles. Y bueno, el Señor nos ha dado la oportunidad de conocerlos. Algunos ya los conocíamos, a otros no, era la primera vez que los veíamos. Y la verdad que ha sido un tiempo realmente precioso, un tiempo muy bendecido, en el que nos hemos bendecido mutuamente. También hay un hermano, ahora me estoy acordando, y tengo que decirlo también, un joven que me acompañó en un viaje que hice a primero de año a Israel. Él se llama Juan Ramón, él es de Gerona, pero vive hace muchos años en Zaragoza, y yo le llamé y le dije, mira, voy a estar por tu tierra. Y entonces él me dijo, pues yo voy. Y se vino con su coche desde Zaragoza hasta Barcelona, estuvo el sábado durmiendo en un hotel para poder también estar con nosotros el domingo, y luego al día siguiente se marchó. Así es que hizo un montón de kilómetros desde Zaragoza hasta donde estábamos, ida y vuelta. Nuestra hermana Miguelina también tuvo que viajar más de 1 hora en coche, y gente que vino de lugares muy distantes, donde pasaron horas, tanto para venir como para irse en sus coches.
y es que la verdad es que es un privilegio el poder atender y el poder ayudar a gente que se esfuerza por las cosas del Señor, que están dispuestos a recorrer horas y kilómetros para ir a recibir algo de palabra, para demostrarte su aprecio, su amor, su cariño, su amistad. Y este ha sido el caso, ¿eh? Hemos estado en la casa de estos hermanos, una casa muy linda que tienen en el monte, y allí hemos estado hospedados. Nos dejaron su propia habitación, ellos se fueron a dormir a otra habitación, pero ellos nos dejaron su habitación de matrimonio, y allí hemos estado estos 2 días y hemos hecho las reuniones al aire libre, porque el hermano tiene como si fuera una especie de patio, y allí hemos puesto unas mesas muy largas. Yo no sé si se ha subido por ahí alguna foto por el Facebook, y a lo mejor la habéis visto, y allí hemos estado desde la mañana hasta prácticamente la noche, horas y horas hablando del Señor, compartiendo la palabra, tomando apuntes, haciendo preguntas, y hemos quedado, ahora viene ya el verano, prácticamente ya empezó hoy el verano y se nota, ¿verdad? Hemos acordado con ellos que para el mes de septiembre volveríamos otra vez a tener una reunión con ellos, y les propuse, puesto que hay algunos en el grupo que ni siquiera nunca han ido a ninguna iglesia y que no están bautizados, les he propuesto hacer en septiembre un culto donde puedan bautizarse las personas del grupo que quieren dar este paso y poner también en obediencia, este paso de obediencia a la palabra del Señor en sus vidas, ¿no? Así que oren mucho por estos hermanos, oren mucho por este grupo. Nuestra hermana Miguelina es odontóloga. Ella vive encima de la clínica que ella tiene la clínica, después encima tiene su casa, pero debajo de la clínica tiene un sótano, tiene un salón, y ha decidido arreglarlo, acondicionarlo lo mejor posible, para que en septiembre, si Dios quiere, cuando nos volvamos a reunir con el grupo y con alguna persona más que venga, pues podamos tener ese salón a nuestra disposición. Incluso se puede quedar la gente allá a dormir y bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Así que hay mucho ánimo, mucho deseo de agradar y de servir al Señor, y esto es muy bueno, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Conocimos a una familia de hermanos que son del Salvador. Estaba la esposa, el marido, uno de los hijos, la suegra, y estos hermanos nos contaban de la situación de algunas congregaciones, de las barbaridades que se enseñan, que se predican, que se practican, y es una lástima, sinceramente es una lástima que haya muchas personas que buscan una iglesia, pues, oye, donde se predique la palabra, ¿qué más, no? De sana doctrina, donde se alabe al Señor, donde el centro de atención sea el Señor, y lamentablemente no es fácil. Es tremendo, ¿no? Lamentablemente no es fácil a veces encontrar una iglesia normal donde poder congregarse. Y entonces, bueno, pues gracias al Señor que a través de internet estos hermanos se pueden alimentar, ¿no? Hoy también me escribía una hermana que no conozco personalmente, que vive en Israel, y también se ha puesto en contacto con nosotros porque dice que la página web de la iglesia está siendo de mucha bendición para su vida. Probablemente ahora, no sé, o más tarde verá el culto. También me escribía otro hermano desde México esta tarde, del estado de Chiapas. Ustedes saben que los cristianos han sido muy perseguidos en ese estado de México, incluso han quemado iglesias, han matado a creyentes, a pastores incluso en el estado de Chiapas, y tenemos muchísima gente que nos oyen y nos siguen desde ese estado y desde otros lugares de México. Y el hermano me decía, dice, mira, me voy rápido a terminar el trabajo porque yo todos los jueves no me pierdo el estudio, no me pierdo la predicación, no me pierdo la enseñanza. Así que damos gracias al Señor por estos medios, por las puertas que Dios abre, porque Dios pone en contacto a gente con hambre del Señor, como nos pasó con el caso de nuestro hermano Adolfo y su familia en Israel y en otros lugares. Así que yo pido que por favor oremos. Aunque ustedes no conocen a estos hermanos, yo espero y haremos todo lo posible para ver si poco a poco se van conociendo, ellos van viniendo para acá, o algunos de ustedes me acompañan de vez en cuando, para que mutuamente entendamos y le demos gracias al Señor por las bendiciones que el Señor nos ha dado, porque somos realmente cristianos privilegiados. Yo lo siento así. ¿Usted también, hermano? Siento que somos gente realmente privilegiada, y hay algo que nos une, y es el amor a Dios y el amor a su palabra.
En este grupo una de las cosas que se hace, nuestra hermana Miguelina lo hace en su clínica y Víctor y otros hermanos, es regalar continuamente Biblias a la gente. Eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Constantemente están comprando y comprando Biblias y siempre tienen un montón de Biblias para regalar a la gente nueva. Y mucha gente, hermanos, mucha gente ha llegado a aceptar y a conocer al Señor leyendo la Biblia. Así es que damos gracias al Señor de que todavía se pueden conseguir Biblias a muy bajo precio. Y sería buenísimo que todos nosotros siempre tuviéramos o en la iglesia o en nuestras casas unas cuantas Biblias para que en un momento determinado se las podamos regalar, ¿verdad? A alguna persona. Y hay algunos del grupo que nunca han ido a ninguna iglesia. Algunas personas que dicen, bueno, yo acepté al Señor, yo no sé si soy evangélica, yo no sé lo que soy, yo lo que sé es que amo al Señor, que le entregué mi vida. Y Elena, creo que fue la tarde del domingo, le dijo a todo el grupo, dijo, ¿por qué no va contando cada uno un poquito de su historia, de su testimonio, cómo llegó al Señor, cómo se conocieron entre ustedes? Mi hermano, les digo sinceramente, es increíble cómo el Señor, cuando se le busca de corazón, cuando se le busca de verdad, el Señor se manifiesta a esas personas solos, leyendo la Biblia, buscando de Dios en la casa. Pero ahí se cumple lo que dice la palabra, que el que busca halla. Amén, hermanos. El que busca bien, ¿no? Porque lamentablemente a veces hay gente que busca en lugares equivocados, pero el que busca bien, el que busca al Señor en su palabra, el que clama con todo su corazón, Dios mío, ayúdame, Señor, revélate y manifiéstate a mi vida. El Señor dice que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Y quiero contar todo esto para que ustedes sepan que el Señor está haciendo cosas, que el Señor tiene un remanente de gente que le ama. Me acuerdo de ese pasaje del profeta Elías, cuando estaba pasando un mal momento, estaba muy desanimado, que incluso le llegó a pedir al Señor que le quitara la vida. Yo no sé si hay alguien aquí entre nosotros que en algún momento le ha dicho, Señor, ya no aguanto más, llévame contigo. ¿Hay alguien? Bueno, gracias a Dios que no me siento solo, ¿no? Hay momentos en los que uno dice, Señor, llévame contigo, ¿no? Y Elías le dijo, Señor, ya no aguanto más. Incluso dijo algo que todos conocemos, Señor, me siento solo. Yo solo en todo un país, yo solo en todo un país te estoy alabando. Y dice que el Señor le respondió y le dijo algo que él no sabía, pero que yo creo que le trajo mucho ánimo. Dice, hay 7,000. 7,000 es mucha gente, ¿eh? Y más en aquellos tiempos. Hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Dónde están? A ti eso no te interesa. Pero hay remanente, hay pueblo de Dios. Y tenemos que orar para que el Señor nos ponga, si así lo Él considera oportuno, nos ponga en gracia y en contacto con personas que están buscando de Dios, pero que tal vez están sin congregarse, o heridos, o viven en el quinto pino y no tienen forma de reunirse. Pero gracias al Señor que Dios es bueno y siempre da alimento al que lo busca de corazón. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a comer en esta tarde. ¿Tienen hambre? ¿Sí? ¿Tienen hambre? ¿Seguro? Ok. Estaba leyendo y en este mini retiro, ¿no? Porque realmente ha sido como un retiro muy intenso que hemos tenido en este fin de semana. Hubo un momento en el que se leyó Mateo capítulo 23. Y el capítulo 23 del Evangelio de Mateo es un capítulo durísimo. ¿Saben de lo que trata? ¿Alguien sabe? ¿Mateo 23? ¿No? Mateo 23 es el mensaje durísimo que el Señor le lanza a los escribas y a los fariseos de su época, ¿se acuerdan? Hay una serie de calificativos que él utiliza que yo no sé cómo ustedes reaccionarían si yo les llamara a ustedes hipócritas, necios, insensatos, serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados, ciegos. Qué piropos, ¿eh? Qué piropos. Y saben que en Mateo no nos lo dice tan claro como el evangelista Lucas, pero Lucas nos dice que este discurso, este mensaje durísimo, el Señor lo dio en una casa de un fariseo que lo había invitado a comer. Y uno dice, ¿cómo era el Señor, eh? ¿Te invitan a comer? La casa está llena de escribas y de fariseos y los pones a caldo.
Yo no sé cómo habrá reaccionado el anfitrión de la casa, no sé cómo habrá reaccionado el que invitó al Señor, pero habrá dicho, Señor, te he invitado y me estás dando con todo. Me has llamado hipócrita, me has llamado necio, me has llamado insensato, me has llamado víbora, me has llamado de todo. Y es que si alguien conoce el corazón del hombre, ese es el Señor. Los fariseos eran todo fachada, eran todo apariencia. Ellos habían establecido sus propias normas. El Señor les dio una serie de mandamientos y de instrucciones, y ellos añadieron cientos o miles más. Esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede tocar, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Y este grupo, fariseos, que significa los separados, eso es lo que significa la palabra fariseos, los separados, es decir, los que se separaban de la sociedad y se querían dedicar única y exclusivamente a servir a Dios, empezaron bien, pero con el paso del tiempo terminaron torciéndose. Conocían la Biblia al dedillo, conocían la ley de memoria, pero sin embargo con el paso del tiempo se convirtieron en auténticos hipócritas. Y la palabra hipócrita es la palabra griega que se emplea para un actor. Si a un actor en el teatro griego se le llamaba un hipócrita, no era una palabra mala, no era una palabra que tiene la connotación despectiva que puede tener hoy en día una persona, ¿no? Si tú le llamas a una persona hipócrita es como casi un insulto, ¿sí o no? Sin embargo, en el teatro griego a los actores se le llamaba hipócritas, y después esa palabra se utilizó en el cristianismo para las personas que fingen ser una cosa pero luego son otra. Y es que el actor hace un papel a veces totalmente diferente a lo que él es. Un actor puede hacer de delincuente y puede ser una persona honesta en su vida privada. Un actor puede hacer de ladrón, un actor puede hacer de criminal, un actor puede hacer papeles que no tienen nada que ver con lo que él o ella es verdaderamente en el fondo. Incluso algunos en aquel tiempo se ponían una careta, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra hipócrita, y el Señor la utiliza en varias ocasiones en este tremendo discurso, Mateo capítulo 23, por si después que lo quieren leer tranquilamente en casa. Pero hay un momento, aunque ahora después volveremos al capítulo 23, hay un momento cuando el Señor termina el discurso, lo que les tiene que decir a ellos, y hay un versículo en el capítulo 23 que yo quiero leer en esta tarde, es el 37. Mateo, por favor, Mateo capítulo 23, verso 37, ahí lo tenemos, pueden verlo si quieren en la pantalla, donde el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahí el Señor está expresando lo que Él quería hacer, pero que no se materializó, no porque no tuviera el poder de hacerlo, sino porque las condiciones de esa ciudad no se daban. ¿Cuántas veces quise? Si en varias ocasiones el Señor quiso hacer algo hermoso en la ciudad de Jerusalén, traer unidad, poner el ejemplo de la gallina, ¿no? Cuando junta a todos los pollitos para que no se le escape, ni ninguno sea presa de ningún ave, ni nada por el estilo. Dice, así es lo que yo quería hacer, yo quería juntarle, yo quería que hubiera unidad, yo quería que fuera una ciudad bendecida, yo quería hacer algo bonito que sorprendiera al mundo y que Jerusalén fuera un botón de muestra, un punto de referencia para todo el mundo. Pero no quisieron ustedes. Yo quería, pero ustedes no querían. Y por cuanto no habéis querido, he aquí, dice versículo 38, vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, lo que podía haber sido no fue porque ustedes no quisieron que ocurriera. Y en los años venideros, en los próximos años, Jerusalén fue atacada, saqueada, destruida, el templo quemado, miles y miles de personas murieron. En fin, un auténtico desastre que se podía haber evitado si Jerusalén hubiera abierto los brazos de par en par al Señor y lo hubieran recibido y lo hubieran aceptado y hubieran creído en Él, etcétera, etcétera. Y esto me ha hecho a mí pensar que así como el Señor tiene planes tenía planes para Jerusalén y tiene planes para su pueblo y para las naciones y para las ciudades de la tierra, el Señor también para todos y cada uno de nosotros tiene planes y tiene proyectos y tiene una voluntad. Y dice que desde antes de la fundación del mundo ha preparado obras, ya están preparadas las obras desde antes de la fundación del mundo para que las descubramos y andemos en ellas. Pero mi pregunta en esta tarde es,
Nuestra actitud va a ser la correcta para descubrir y discernir verdaderamente la voluntad de Dios y lo que Él realmente quiere hacer en nuestra vida, o se nos va a perder o vamos a perder la oportunidad de haber podido realizar cosas preciosas para el Señor. Porque Jerusalén tuvo su momento, Cuando el Señor entra triunfalmente en Jerusalén, saben ustedes bien, en aquel día montado en el pollino de asno, Él dijo: ay, si ustedes supieran lo que significa para vosotros este día, esta visita especial, el cumplimiento de este día, este tiempo profético. Pero la pregunta es, ¿por qué no se dieron cuenta de que ese día era su oportunidad? Porque yo veo en el Antiguo Testamento que cuando un profeta llamado Jonás fue a la ciudad de Nínive y les advierte del peligro y les dice que en un margen de tan solo 40 días la ciudad puede llegar a ser destruida, ellos reaccionaron y se arrepintieron. Y la ciudad de Nínive, por lo menos en la época, en la generación de Jonás, no fue destruido. El Señor les dice: la ciudad de Nínive, si no hay un cambio, dentro de 40 días la arraso. Y ellos sabían perfectamente que Dios, cuando decidía arrasar una ciudad, no quedaba piedra sobre piedra. Había pasado en el tiempo del diluvio, había pasado en el tiempo de Sodoma, había pasado en el tiempo de Gomorra. Luego la advertencia del profeta Jonás es muy fuerte. Pero ellos no reaccionaron como la ciudad de Jerusalén, que dejó entrar al Señor y perdió su oportunidad histórica, sino que ellos reaccionaron, se arrepintieron de verdad, desde el más grande hasta el más pequeño, se humillaron, buscaron al Señor, se arrepintieron, ayunaron, etcétera, y el Señor no arrasó a la ciudad de Nínive. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, en este caso para bien. Hay una advertencia, reaccionan positivamente, la ciudad no es destruida. Jerusalén, entra el Señor, dice que la quiere bendecir, que la quiere unir, que la quiere prosperar, no hay un cambio positivo. Con el paso del tiempo Jerusalén fue destruida y durante mucho tiempo abandonada. ¿Os dais cuenta cómo no solamente en ciudades, sino que yo creo que también a nivel personal podemos perder grandes oportunidades en nuestra vida? Oportunidades que yo no tengo la garantía para decirles que vendrán en el futuro. No lo sé. No sé si habrá otra oportunidad. No sé si habrá otra ocasión en la que el Señor vendrá y tocará la puerta de tu corazón o llamará a otra persona, porque ninguno de nosotros somos imprescindibles en el reino. Amén, hermanos. Ninguno de nosotros somos imprescindibles. Si tú no quieres, no te preocupes, que el Señor llamará a otro, aunque tú te vas a perder la bendición. Y la pregunta es, ¿cómo con tantos fariseos, miles de escribas y de fariseos religiosos, no uno, dos sumos sacerdotes, etcétera, etcétera, el centro religioso de Israel, cómo es posible que ni uno se diera cuenta de que ese día era un día crucial en la historia de Jerusalén? Es que ninguno se dio cuenta, es que nadie dijo: oye, que esto no es una visita casual, que es nuestro día, que es el momento en el que Él se está ofreciendo a nosotros y nosotros podemos aceptarlo como Mesías. Bueno, es que si leemos detenidamente el capítulo 23 de Mateo, una de las cosas que el Señor le dice a los fariseos es que eran ciegos. Guías de ciegos sois todos vosotros, que ni entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Los llama ciegos. Y es que no hay nada peor que ser ciego, espiritualmente hablando. Ser ciego tiene que ser terrible, y sobre todo para el que una época en su vida en la que pudo ver. Pero yo creo que no hay peor tragedia que ser un cristiano ciego, que no se entera lo que el Señor está diciendo, que no se entera, que no discierne, que no se percata de lo que el Señor quiere hacer en su tiempo o con su vida. Eso es terrible, eso es terrible. Tanta oración, tanto estudio de la palabra, tanto sacrificio, tanta parafernalia, tanta liturgia, al final lo más importante lo pierden. Entonces, ¿de qué servían tantos sacrificios y tantos rituales? Y no se puede hacer esto, y no se puede hacer lo otro. Y en el día del reposo no se puede hacer tal, y no se puede hacer cual. Sí, como dijo el Señor, sois capaces de colar cosas tan pequeñas como las semillas, y luego os tragáis el camello entero. Si tremendamente sibaritas o escrupulosos para lo pequeño, pero luego para lo fundamental, la justicia, el amor, la misericordia, etcétera, etcétera, se os van las oportunidades de vuestra vida.
Y yo quiero decirte en esta tarde a ti, hermano y hermana que me escuchas, que oye, que tienes que decirle, Señor, ¿qué quieres hacer a través de mi vida? Porque a lo mejor el Señor te está dando una oportunidad de hacer algo nuevo, de integrarte, de involucrarte, un sentir. El Señor te lo está poniendo en tu corazón y estás esperando no sé a qué. Bueno, el Señor no entró 2 veces triunfalmente en Jerusalén. Bueno, vamos a hacer otro día, otra entrada. Prepárenme otro día, otro burrito. Porque hoy estaban, no sé, estaban con la fiesta de la Pascua, estaban liados, estaban preparando toda la cena, entonces a lo mejor no se dieron cuenta. Vamos a darle una segunda oportunidad. No, no hay una segunda oportunidad. Hubo una sola. Es como cuando está el ladrón en la cruz. Oye, que tú no vas a estar una semana aquí colgado delante del Señor, es que hoy te vas a morir. Hoy te vas a morir y probablemente dentro de unas horas. De hecho, murieron antes que el Señor. Perdón, el Señor murió antes que ellos, pero la cuestión está en que uno de ellos dijo, oye, estamos en la misma condenación y ¿cómo no te percatas? ¿Cómo no te das cuenta de que tienes una oportunidad de oro? Ahí lo tienes solo para ti. Había momentos en los que aunque quisieras ver al Señor no se podía porque estaba rodeado de gente. Había momentos en los que a lo mejor no se le oía bien porque estaba muy lejos. Había momentos en los que no estaba en tu ciudad, estaba en la otra punta del país, pero ahora lo tienes para ti solo. Ahí lo tienes, delante tuyo. No se va a ir a otra parte porque Él también está crucificado. Y uno de ellos se burlaba y desperdició la oportunidad de oro de su vida. El otro, gloria a Dios, la aprovechó. Y vemos en la Biblia personas que cuando se enteraban que el Señor estaba pasando por su ciudad o cerca de ellos, oye, aunque los mataran a palos, no se callaban. Mira aquellos ciegos que cuando se enteraron de que el Señor estaba pasando por el camino de Jericó, gritaban y gritaban y gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan? Y la multitud le decía, no griten, bajen el volumen, pórtense bien, no hagan ese escándalo. Y ellos gritaban, ¿por qué? Porque yo no sé si mañana va a pasar otra vez el Señor por aquí. Yo no sé si tendré otra oportunidad mañana. Hoy es la oportunidad y voy a gritar y voy a hacer todo lo posible para detener al Señor. Y el Señor se paró. Y ellos entendieron que era su día, su oportunidad. Ya no habría más. Y recibieron la vista. Y así fue con la mujer con flujo de sangre. 12 años padeciendo aquella terrible enfermedad, con debilidad, sabiendo que no podía tocar a nadie, sabiendo que no podía ir al templo. Una pobre desgraciada. Pero ella dice, yo voy a ir hasta donde está el Señor, sí, pero es que está rodeado de gente, me da igual, y me pisan, me empujan, me no sé qué, no, pero dice que no paró hasta tocar al Señor, y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Sí, yo veo que hay gente como que dejaban pasar la oportunidad, y otros decían, no, hoy es mi día, y de aquí no me muevo, como dijo Jacob, yo no te suelto hasta que tú me bendigas, amén, hermanos. Y esa es la actitud que deberíamos tener todos. Hoy es mi día. ¿Cuál es tu día? Hoy jueves es tu día. El jueves, el domingo, yo no sé si estaremos aquí. Hoy es el día de consagrarme al Señor. Hoy es el día de arrepentirme si es que me tengo que arrepentir de algo. Hoy es el día de entregarme. Hoy es el día de dejar ya la tontería y consagrarme al Señor. Hoy es tu día. ¿Cuántos dicen amén? No les oigo. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que aprovechar tu oportunidad porque mañana yo no sé, no, yo vengo el domingo. ¿Y quién te dice a ti que el domingo estaremos otra vez aquí? ¿Quién te dice a ti que esta noche no vas a morir? No tenemos ninguna garantía de que mañana estaremos aquí o el domingo, no lo tengo. Por lo tanto, hoy puede ser el último culto de nuestra vida. Hoy puede ser mi último mensaje. Hoy puede ser el último mensaje que escuches. Por eso lo que tengas que hacer, como dijo el Señor aquel, aunque sea para mal, pero hazlo pronto. No te jactes del día de mañana, dice Proverbios 27:1. No te jactes, no presumas del día de mañana, porque nadie es dueño del tiempo, solamente nuestro Dios. Y por eso me da mucha lástima que la ciudad de Jerusalén perdió un momento, una oportunidad preciosa, y la dejaron pasar, y así le fue. Otra cosa que me llama mucho la atención es que a veces nos esforzamos para cosas que realmente no merecen la pena tanto esfuerzo. Una de las cosas que me llama la atención en Mateo 23 dice, el Señor era muy observador y le dice a los escribas y fariseos, ¿sois capaces de recorrer mar y tierra? ¿Hacer cientos de kilómetros para ganar a un alma, para ser un prosélito, para convertirlo a vuestra causa? Y una vez que lo habéis convertido, se convierten 2 veces más hijos del infierno que antes. Es decir, personas que estaban dispuestas a esforzarse, montarse en barco, hacer lo que fuera, con tal de llegar a una persona y decir, ay, tengo un discípulo, he ganado un alma. Pero al final, ¿para qué? Para dejarlo peor de lo que estaba.
esfuerzos inútiles, esfuerzos innecesarios. Una vez el Señor fue muy claro y en esto dijo, no se esfuercen tanto por el tema de la comida, del vestido, atesorando y atesorando cosas, sino más bien inviertan ese esfuerzo en las cosas eternas y en las cosas que no perecen, ¿verdad? Hay un esfuerzo que no merece la pena ni gastar ni una gota de sudor por él, ¿verdad? Como dijo uno de los autores de la Biblia, del Nuevo Testamento, dice, arrepiéntanse, porque también de eso tenemos que arrepentirnos. No solamente de los pecados que hemos cometido, sino de obras muertas. En el libro de Hebreos dice, arrepiéntanse de obras muertas. ¿Y eso qué es? Porque eso entra dentro de la lista de los rudimentos, ¿verdad? La fe en Dios, la doctrina de bautismo, el arrepentimiento de obras muertas. Eso era lo básico, eso era lo elemental, lo que se le enseñaba a un recién convertido. Porque ahí dice que después yo le voy a enseñar cosas más profundas, pero esto es los rudimentos, esto es el ABC. El arrepentimiento de obras muertas es arrepentirte de aquello que has hecho que no sirvió para nada. Pablo es muy claro en esto y le dice a los romanos en su carta, ¿qué fruto os queda de aquellas obras de las cuales ahora os avergonzáis? Todo aquel dinero que gastaste, toda aquella energía que invertiste, total, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué te ha quedado? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado? Toda una santa noche sin dormir estuvieron algunos discípulos intentando pescar. ¿Para qué? Para nada. Tiempo perdido, esfuerzo perdido, una noche en vela para nada. El Señor les dice, ¿habéis pescado algo? Ahí no puedes fingir, ahí no puedes aparentar, bueno, sí, tenemos la barca llena, no, ¿dónde están? A ver. No, mira, Señor, nada, no hemos pescado nada. Entonces, ¿de qué ha valido ese esfuerzo? ¿De qué ha valido ese trabajo? ¿De qué ha servido? De nada. ¿De qué sirvió el esfuerzo brutal? Las cantidades impresionantes de material y de dinero que se gastaron en la construcción de la Torre de Babel. No sé cuánto tiempo estuvieron construyendo, nadie lo puede saber con exactitud. Probablemente meses, tal vez años. Al final, ¿para qué? Para nada, para nada. ¿Cuántas veces en la vida perdemos el tiempo innecesariamente? Y el tiempo es algo que no retorna, el tiempo es algo que se va y nunca vuelve. Sí, vendrá otro día, otra hora, otro segundo, otra semana, si Dios quiere. Pero el tiempo que se ha ido nunca lo vamos a volver a recuperar. Por eso la Biblia nos habla acerca de que tenemos que esforzarnos para lo que realmente merece la pena. Como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. En otras palabras, no me he metido en follones, en líos, en batallas que al final no sirvieron para nada. Corrí en una cosa que no sirvió para nada, sino he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y pregúntate si lo que estás haciendo ahora, no lo que te gustaría hacer en el futuro, lo que estás haciendo ahora, si está sirviendo para algo. ¿A dónde apuntan tus esfuerzos? ¿Cuál es tu meta? Vivir la vida. Vivir la vida. Pues entonces, ¿para qué te convertiste? El que se convierte no tiene esa meta. El que se convierte tiene una meta mucho más elevada, porque no es su propia meta, es la voluntad de Dios la que quiere llevar a cabo en su vida. Por eso es muy celoso a la hora de decir, no, mira, yo eso no me llames, no me invites a eso, porque yo ni participo de eso, porque voy a perder mi tiempo y no voy a sacar nada. Ser selectivos a la hora de esforzarnos. Le decía, como ustedes bien saben, el Señor a Josué, esfuérzate, pero esfuérzate no en bobería, esfuérzate y pelea para conquistar la tierra prometida. Ese es tu objetivo en la vida. Si ya no hay otra meta en la vida más que conquistar esta tierra. Ay, pero es que yo no quiero estar todo el día peleando, pero es que yo te he llamado para que pelees, yo te he llamado para esto. Y fíjense en la Biblia, cuando hay hombres de Dios que Dios los llamó para la batalla, el día que no fueron a la batalla, miren lo que les pasó. ¿Te das cuenta? Esfuérzate para las cosas del Señor, tu tiempo, tu energía, tu juventud. ¿Qué te crees, que vas a ser joven toda la vida? Cuando dice la palabra de Dios que si no administramos bien la juventud se nos puede convertir en algo en contra. Dice la Biblia, la adolescencia y la juventud son vanidad. Eso dice la Biblia, la juventud y la adolescencia son vanidades. Y las peores estupideces y las peores pérdidas de tiempo y las vanidades más grandes y los sueños más ridículos, cuando uno los hace y los quiere cumplir, es precisamente en la adolescencia y en la juventud. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que esforzarnos por el reino. Y yo he visto, por ejemplo, estos hermanos, en este fin de semana, yo he visto que se han esforzado por las cosas de Dios, ¿sabes? Se han esforzado. Y el Señor los ha bendecido.
Y cada vez que tú te esfuerces por las cosas del Señor, Dios te va a bendecir y Dios te va a honrar y Dios te va a prosperar de alguna manera. Y si no lo hace, me da igual. Me esforcé porque era mi deber haberlo hecho para el Señor. Amén. Luego también en el capítulo 23, parece que cambia un poco de tema, pero yo quería tocar esto porque me llamó mucho la atención lo que el Señor dice en el versículo 35. Mateo 23, 35. Presta atención porque ahí se mencionan a varios personajes del Antiguo Testamento que parece que no guardan relación entre sí. Y yo estuve estudiando, digo, ¿por qué mencionó a estos personajes del Señor? Dice el versículo, para que venga sobre vosotros, esta es la conclusión del mensaje, de la visita a la casa del fariseo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Ahí hay un fallo porque realmente no era hijo de Berequías, eso fue un fallo del copista, ahora lo vamos a ver, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué en la casa de los fariseos estos que te invitaron a comer, tienes que decir esto? Porque esto es muy fuerte, ¿eh? Porque si tú haces una cosa mal, allá tú. Pero el Señor les está diciendo que sobre ellos se iba a demandar toda la sangre de todos los justos desde la época de Abel hasta este hombre que mataron entre el templo y el altar llamado Zacarías. Eso tiene que tener una explicación. ¿Por qué no mencionó a otros personajes? ¿Por qué menciona a esos? Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Crónicas, donde se relata la muerte de este personaje llamado Zacarías. Segunda de Crónicas 24:20. Y presten atención, por favor. Segunda de Crónicas 24:20. Ahí lo tienen si lo quieren leer. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. ¿Os dais cuenta cómo hay un fallo? Este es el real, el texto de Mateo se copió mal y puso Berequías, pero no es realmente Berequías, sino que Zacarías era hijo del sacerdote Joiada. Fue un error en la hora del copista, el que hizo esa escritura. Dice, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, son palabras de este sacerdote, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él y por mandato del rey lo apedrearon a un sacerdote, hasta matarlo, como hicieron con Esteban, ¿se acuerdan? En el patio de la casa del Señor. Verso 22. Así que el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, miren las últimas palabras, el Señor lo vea y lo demande. Seguimos con el siguiente texto. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Verso 24, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, el Señor entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado al Señor, el Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. Es decir, lo que sembraron fue lo que terminaron cosechando. Ahora, nuestras Biblias, el Antiguo Testamento, tiene exactamente el mismo número de libros que tiene la Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento de los judíos, para que me entiendan. En el pueblo de Israel, los que no son convertidos al Señor, los que no aceptan a Jesús como el Mesías, solamente tienen y leen el Antiguo Testamento, lo que se llama la Tanaj, que es la unión de la Torá, de los Neviín, los profetas, y de los Ketubín, que son lo que llaman los escritos. Y con esas tres palabras forman una que es la palabra Tanaj.
La diferencia entre el Tanaj de ellos y el Antiguo Testamento nuestro, para que me entiendan, es que el Antiguo Testamento nuestro termina con el libro de... ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Y cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? Búsquenlo, vamos, trabajen, venga. Todos habéis traído Biblia, ¿no? ¿No? ¿A qué vienen? ¿A escucharme a mí nada más o qué? Venga, saquen las Biblias, abra su Biblia, dígame cuál es la última palabra del Antiguo Testamento. Maldición. ¿Y cómo lo sabes? ¿Porque lo has leído? ¿Ah? Traigan la Biblia a la iglesia, por amor de Dios, por favor, hermanos. Traer las Biblias a la iglesia, hombre. Los judíos dijeron, ¿cómo vamos a terminar nuestra historia? ¿Cómo vamos a terminar la Tanaj, el Antiguo Testamento, mencionando la palabra maldición? Eso es muy fuerte. Entonces cambiaron el orden. Y en vez de ser Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento de una Biblia hebrea, judía, es el libro de Segunda de Crónicas. ¿Se da cuenta? Para no terminar con la palabra maldición. Así que el primer libro sería Génesis, todo el orden más o menos sigue igual, pero el último libro, en vez de Malaquías, repito, sería Segunda de Crónicas. Y ahora el Señor, sabiendo que el primer libro es el libro de Génesis, el Bereshit, y el último libro es el libro de Crónicas, Él utiliza un personaje del primer libro y del último libro, y Él menciona a Abel. Dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada, demandaré sobre vosotros. Como diciendo, desde el principio de la Biblia, desde el principio de la historia, hasta el final de vuestra historia, habéis estado matando y apedreando gente. Por eso menciona a Zacarías y por eso menciona a Abel, como diciendo, en el principio y al final, siempre derramando sangre inocente y siempre matando a los justos y apedreando a todas aquellas personas que os decían las verdades, que os decían, porque los verdaderos profetas no vienen a endulzar los oídos de nadie. Los verdaderos profetas eran gente que perdían la vida, eran gente peligrosa. Ustedes vieron en el libro de Samuel, cuando Samuel fue a la casa de Isaí y los ancianos ven que el profeta Samuel llega a la ciudad, lo primero que le preguntan es, ¿vienes en son de paz? Porque el profeta era temido, el profeta no era un pelota, el profeta no era el que le reía la gracia a todo el mundo. Y le decía a la gente lo que a la gente en el fondo le gustaba oír, cosa que hacen la inmensa mayoría de los que lamentablemente se han colocado el título hoy en día de profeta, que Dios te va a bendecir, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a abrir puertas, y Dios está contigo, y Él nunca te ha abandonado. Mira, para eso no hace falta que venga ningún profeta, mijo. A mí no me hace falta que nadie se me acerque y me diga que Dios está conmigo, porque si alguien en esta vida sabe que Dios está conmigo, ese soy yo. A mí no me hace falta que venga nadie de América, de Japón, de Argentina, de China o de donde sea, a que me venga a mí a decir que el Señor me va a ayudar y que Él nunca me va a abandonar y que no te preocupes, que el Señor te va a bendecir. Es que yo ya eso lo sé. Yo ya eso lo sé. Usted me puede venir a dar una palabra de ánimo y bueno, está bien. Pero si no viene, no pasa nada, no se preocupe. Yo tengo a alguien que me anima y que me da palabra todos los días. Y ese es mi Dios a través de su palabra. ¿Se da cuenta? Pero en aquellos tiempos no, en aquellos tiempos cuando llegaba el profeta, como el que hemos leído esta tarde, por haber dejado a vuestro Dios, por haber abandonado los mandamientos del Señor, a partir de ahora el Señor les abandona y ya no va a estar con ustedes y van a ser atacados. Y fíjate que el ejército de Siria dice que vino con muy poca gente, vino con un ejército muy ridículo, muy chiquitito, y el ejército de Israel era muy numeroso, era muy grande, muy poderoso. Pero no tenían el respaldo de Dios. Y como no tenían el respaldo de Dios, los chicos vencieron al grande. Y en este caso fue al revés, que el chico en vez de vencer al grande, el David a Goliat, fue al revés. El enemigo, que era el pequeño, derrotó al grande, que en ese caso era el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor le está hablando a esta gente de que no han aprovechado nunca las oportunidades. Nunca han aprovechado las oportunidades.
o mataban a los profetas, o los rechazaban, o no querían saber nada de ellos. Y al último y principal que rechazaron, ¿a quién fue? Al dueño de la viña. Al dueño de la viña. Y el dueño de la viña era nada más y nada menos que el mismísimo Mesías, al que estuvieron esperando teóricamente durante siglos, pero que cuando vino no les gustó. Esperaban otro tipo de Mesías. Esperaban a un Mesías guerrero. Esperaban a un Mesías que humillara al imperio romano. Esperaban a un Mesías que restaurara la monarquía. Y ellos tenían un concepto, como lo siguen teniendo hoy en día, totalmente equivocado de lo que es y a lo que viene el Mesías. Y por eso cuando venga el anticristo van a creer muchos de ellos que es el Mesías. Y cuando venga el Mesías van a creer que es el anticristo. Porque no hay nada peor que ser ciego espiritualmente. No hay nada peor que no tener discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual, dice Hebreo, que viene por el uso. Ya sé que hay un don que dice discernimiento de espíritu, pero la Biblia dice que por la práctica, por estar metido en las cosas de Dios, el discernimiento se desarrolla y puedes llegar a discernir entre el bien y entre el mal. Y no tienes que estar todo el santo día preguntando y preguntando y preguntando, sino que el Espíritu de Dios que mora en ti da testimonio a tu espíritu de que eso no le agrada al Señor, o de que eso sí le agrada al Señor, de que a ese lugar no se debe de ir, o a ese lugar sí se debe de ir. Tú fíjate, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo, Saulo. Dice la Biblia que el Espíritu le decía, no, ahí no entre. O sí, allí entra. Y él era guiado por el Espíritu de Dios. Y aunque a veces se le abrían puertas, él decía, Dios no me está dando paz para que me meta por este camino, sino que iba a un lugar y allí lo estaban apedreando, lo metían en la cárcel, pero era el lugar donde el Señor quería que estuviera en aquel momento. Porque no siempre el lugar donde uno va a estar va a ser el más amplio, el más bonito, el más cómodo, el más maravilloso, sino que a veces puede ser que el lugar idóneo para tu vida sea la mazmorra, la cárcel. Estaba Felipe en la ciudad de Samaria poniendo las patas arriba, ¿se acuerdan? Fueron perseguidos en Jerusalén y todos salieron corriendo. Él era un diácono, se fue a la ciudad de al lado, se fue a Samaria, y dice que allá había una multitud de gente que se convertía, y endemoniados y enfermos se sanaba, hasta que el Espíritu de Dios le habló a Felipe y le dijo, vete al desierto. Alguien podría decir, pero eso no es de Dios. Yo estoy en medio de una multitud, yo estoy administrando a un montón de gente, y ahora va a sacar el Señor a Felipe y lo va a mandar al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Me hacía mucha gracia el testimonio de Juan Ramón cuando decía que él había tenido muchos problemas con su padre cuando era joven, y el Señor le ponía a él en su corazón atender a su padre, y él le decía al Señor, Señor, yo tengo otro hermano, ¿por qué no mandas a mi hermano a que atienda a mi padre con lo mal que se portó conmigo? Y el Señor decía, no, eres tú el que tienes que ir, ¿verdad? Felipe podía haber dicho, pero bueno, yo estoy en medio ahora de aquí de un montón de gente atendiendo una campaña evangelística con milagros, con sanidades, con liberaciones, multitudes. Ahora yo dejar todo esto en manos de ¿quién? ¿Y quién se va a encargar de todo esto para irme al desierto? ¿A qué? Porque dicho sea de paso, el Señor no le dijo a qué. Porque a veces tenemos la costumbre de que tenemos que tenerlo todo claro. Y todo lo tenemos que tener súper amarrado para poder dar un paso de fe. Y el Señor le dijo, vete al desierto. Y él dijo, al desierto me voy. Y empezó a caminar por el desierto. Y en pleno desierto ve a lo lejos, porque hay que tener los ojos bien abiertos, porque a veces la respuesta está delante de tus narices y no te das cuenta que está. Y ve venir un carro con un hombre de color encima, un hombre bien vestido, era el funcionario de una reina etíope llamada Candace, y oyó que venía leyendo un pergamino, un trozo del pergamino del profeta Isaías, que le habrá costado una barbaridad comprarlo en Jerusalén, y él volvía de Jerusalén sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, pero dice que leía y no entendía. Leía y no entendía. Y venía leyendo nada más y nada menos que el capítulo 53 del libro de Isaías. Y Felipe, utilizando lo normal, lo natural, porque dice la Biblia que tenemos que ser prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas, utilizando la sencillez de una simple pregunta, le dice al etíope eunuco, ¿entiendes lo que lees? Muchos rabinos hoy en día leen Isaías 53 y no se aclaran, no saben ni de quién está hablando ahí el autor, y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Y este hombre, en un acto de humildad tremenda, le responde a Felipe, le dice, ¿y cómo voy a entender esto
si no hay alguien que me lo explique. Y entonces Felipe se monta en el carro, viaja con él durante horas, días, semanas, yo no sé, y le va explicando, y le va explicando, y le va mostrando cómo se cumplió todo en la persona del Señor. Y hay un momento en el que nace del etíope y le dice a Felipe, luego le tuvo que hablar del tema, yo puedo ser bautizado. ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? Y Felipe dice, no, si crees en Jesucristo y lo tienes claro, no hay ningún impedimento. Dice que bajaron al agua, seguramente en un oasis, allí en medio del desierto, lo bautizó y cuando salieron del agua el Señor arrebató a Felipe y se encontró en la otra punta, en un lugar llamado Azoto, y el etíope siguió, dice, gozoso su camino. Y la historia secular dice que este etíope llegó a Etiopía, evangelizó a la reina etíope Candace, cientos o miles de etíopes se convirtieron y hasta el día de hoy hay miles de etíopes convertidos y se cree que fueron por el trabajo de aquel etíope que después Tomás, un discípulo de Cristo, fue allí y terminó de predicarles el evangelio. ¿Te das cuenta? Para salvar a uno, el Señor movilizó al hombre más ocupado, al hombre que estaba en medio de un movimiento más grande que lo que estaba ya pasando en Jerusalén, porque en Jerusalén ya era muy difícil servir al Señor porque había persecución y habían matado ya algunos de la iglesia, pero él estaba en Samaria en medio de algo espectacular, tan espectacular que los discípulos de Jerusalén dijeron, oye, vamos a Samaria a ver qué es lo que está pasando allí. Algo gordo, algo importante y grandísimo tenía que estar ocurriendo en Samaria. Cuando la iglesia le dice a Pedro, oye, vete para allá y mira a ver lo que está haciendo este hombre allí, porque estamos oyendo cosas tremendas. Y dice que llegó, y bueno, y todos conocen el resto de la historia. Todo esto está en el libro de los Hechos, ¿verdad? Bueno, pues de ahí, de algo tan importante, de algo tan impactante, saca el Señor a Felipe y se lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Hay muchos que les gustaría salir del desierto para ir y tener un ministerio como el de Felipe, ¿verdad? Pero el Señor lo hace al revés. El Señor lo saca de lo grande y lo manda al desierto a empezar de cero. Y después este hombre aparece otra vez en el libro de los Hechos, casado, con 4 hijas, viviendo en la ciudad de Cesarea, recibiendo a Pablo en su casa, un profeta llamado Agabo. Las hijas también logró involucrarlas en el ministerio, dice que las hijas profetizaban, y bueno, fue un testimonio tremendo, ¿te das cuenta? Entonces lo que yo quiero en esta tarde que todos tengamos presente y le pidamos al Señor, Señor, quiero aprovechar las oportunidades que se me presenten. ¿Y tú no crees que a ti se te han presentado ya muchas oportunidades para servir al Señor y para honrarle y para esforzarte y para hacer algo más de lo que a lo mejor hasta el día de hoy estás haciendo, sí o no? Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Quiero terminar en esta tarde diciéndoles que el Señor Jesucristo lloró con un dolor tremendo porque vio que lo que él quería hacer en Jerusalén no le permitieron que lo hiciera. Como también dice la Biblia que fue una vez a una ciudad y no pudo hacer milagros. No es que no quisiera. Una cosa es que tú no quieras hacer algo y otra cosa es que tú no puedas hacer algo, ¿vale? Pero el Señor sí podía hacer milagros. Hombre, los hacía en todas partes. ¿Por qué allí no los hizo? En Nazaret. Dice, a causa de la incredulidad de ellos. Fíjate, tener al Señor, al mejor maestro, al mejor evangelista, al mejor profeta, al mejor de todo, tenerlo en la ciudad con ellos y en vez de aprovechar su visita, lo menosprecian y no pudo hacer los milagros que le hubiera gustado hacer a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué diferencia cuando aquella mujer a la cual el Señor le da testimonio y le evangeliza en el pozo en el pozo que Jacob les construyó a los samaritanos y se va a la ciudad y le dice a todos los hombres, he encontrado a alguien que creo que es el Mesías, me ha dicho cosas increíbles, me ha dicho lo que he hecho, no será el Mesías? Habla de tal manera que convence a un montón de hombres, van allí, le escuchan y le dicen, ¿por qué no te quedas con nosotros unos días? Y al final, cuando el Señor se marcha, le dicen, Señor, queremos dejarte claro una cosa. Al principio vinimos a oírte por lo que ella nos contó, pero ahora te decimos que ya no solamente creemos por lo que ella nos contó, que tú le dijiste a ella, sino que ahora nosotros mismos hemos llegado a la conclusión de que tú eres el Mesías.
Eso podía haber pasado en Nazaret. Además, en Nazaret él había estado 30 años viviendo. Conocía a todo el mundo. Todo el mundo lo conocía a él. Su padre tenía un negocio en Nazaret. Su madre vivía allí, sus hermanos, sus hermanas. Todo el mundo lo conocía. No pudo hacer milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta cómo hay cosas que a veces Dios quiere hacer a través de nuestra vida y se nos pasa el arroz? Porque no aprovechamos la oportunidad. Yo no quiero que se me pase el arroz ni un día más. Toda oportunidad y toda puerta que Dios me abra, yo la voy a utilizar para la gloria del Señor. Hay muchos cristianos que se han pegado a la vida. ¿Me puedes confirmar, Señor? ¿Me puedes confirmar, Señor? Incluso hubo una época entre la juventud aquí en las Islas Canarias, sobre todo entre las asambleas de Dios. Yo es que estuve un tiempo con esa denominación hasta que salí. Y había un tiempo en el que los jóvenes que supuestamente querían servir al Señor, siempre cuando venía un predicador, cuando venía una visita especial a la iglesia, oraban y le decían: Señor, confírmame, háblame a través de la persona que va a traer el mensaje esta tarde. Confírmame, Señor, que tú quieres usar mi vida. Confírmame, Señor, que tengo que ir a la escuela bíblica a prepararme. Confírmame. Y todavía los que están orando por confírmame, ahí se quedaron. Y los otros que dijimos: a mí el Señor no me tiene que confirmar si tengo que servirle o no. Porque la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo que está escrito no necesita confirmación. Lo que está escrito no necesita confirmación. Si está escrito, hágalo y punto. Bueno, pues los que fuimos así, valientes, atrevidos, osados, estamos todavía hasta el día de hoy, 35, 40 años después, sirviendo al Señor. Los que estaban todavía: Señor, háblame a través del ángel, háblame a través de un sueño, háblame a través del profeta, háblame a través... Ahí se quedaron casándose con inconversos, perdiendo el tiempo, perdieron su juventud, se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar, se volvieron a divorciar. Mira, terrible. ¿Por qué? Porque cuando el Señor abre una puerta, cuando el Señor te da una oportunidad, el único que la puede cerrar eres tú. Por eso, cuando esta iglesia comenzó, yo le dije al Señor que me hablara a través de su palabra. Y Él me dio una palabra. Y esa palabra se ha cumplido hasta el día de hoy. Aunque tienes poca fuerza, y en aquel momento tenías céntimos en el bolsillo, nada, aunque tienes poca fuerza, y la fuerza en la Biblia es lo económico, el potencial económico, el patrimonio, aunque tienes poca fuerza, por cuanto no has negado mi nombre, yo abro una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Y esa fue la palabra que yo dije: Señor, esta es la palabra, me la llevo en mi corazón hasta el día de hoy. ¿Qué te parece? Así que aproveche su oportunidad. Tú dices: bueno, ¿qué oportunidad tengo de bautizarme? Hágalo ya. Hágalo ya. Tengo la oportunidad de coger esta tarde ahí un Nuevo Testamento, una Biblia que lleva ahí 10 meses. Dámela, que la voy a repartir a un vecino. La oportunidad que se te presente, aprovéchela, hermano, aprovéchela, y el Señor le va a honrar y el Señor le va a sorprender, porque hay bendiciones que pueden estar ahí detenidas, paradas, esperando la actitud correcta por parte de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta tarde a nuestro Dios. Quiero que hagamos también una oración por la cantidad de hermanos que de montones de lugares nos llaman y nos escriben casi a diario, diciéndonos que esta palabra que se enseña cada semana, a través de mi boca, a través de Anderson, a través de Marcos, o del que le toque en ese momento compartir la palabra, les está alimentando. Yo quiero que oremos por esos hermanos y hermanas que valoran tanto el poder escuchar la palabra, porque no tienen pastor, no tienen iglesia, no tienen líder de jóvenes, no tienen escuela dominical, no tienen nada. Pero el Señor, aunque tenemos poca fuerza, nos está usando. Parece mentira, hermanos. Nos está usando. A veces Dios coge lo que menos nos imaginamos para bendecir a otras vidas. Y yo quiero pedirle a los hermanos aquí presentes que oren por todas esas personas, hermanos y hermanas nuestras, que se han reconciliado con el Señor, que han conocido al Señor, que han crecido, que han madurado. Hoy me escribía un hermano, un joven de aquí de Tenerife, pero de otra congregación, que me dice: cómo he aprendido a través de aquellas clases de hermenéutica que se dieron en su momento. Testimonios cada día
Oremos para que el Señor nos use, hermanos. A uno nos va a utilizar en el púlpito, a otros en la oración, a otros en la alabanza, a otros en el sonido. Pero hermano, cada uno de nosotros debemos de ser gente útil en las manos del Señor. Y queremos en este momento unirnos a favor de todos los hermanos y hermanas que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen. Bueno, que te siguen a ti realmente a través de este medio. Oramos, Señor, para que tú nos dé siempre el deseo, la fuerza, las ganas, la voluntad de poder seguir bendiciendo y con la intención de extender el reino de Dios hasta donde llegue nuestra fuerza, Señor. Oramos por todas y cada una de las necesidades y peticiones que todos tenemos. Estamos orando por familiares enfermos. Estamos orando por trabajo, estamos pidiendo por salud, estamos pidiendo, Señor, que abras puertas, estamos pidiendo por tantas y tantas cosas, pero Señor, reconocemos y sabemos que tú eres un Dios todopoderoso. Y te pido, Señor, que nos uses en este último tiempo para que seamos luz, para que seamos sal, para que marquemos una diferencia y aprovechemos las oportunidades que cada día se nos presentan, Señor, de una u otra manera. Tantos etíopes por ahí tratando de encontrar la verdad hasta que llegue alguien, un Felipe, y les hable de tu amor y de tu gracia. Señor, ponnos gente hambrienta en el camino, que nos llamen, que nos escriban. Señor, y si tú nos lo pones, allí iremos a llevar tu palabra, Señor. No pondremos impedimento de ninguna índole, sino más bien todo lo contrario. Pone en nosotros deseos y ganas de amarte, de servirte. Pone un espíritu de esfuerzo en la iglesia, Señor. Levanta jóvenes en esta iglesia, jóvenes, familias que estén dispuestas a esforzarse en su tiempo, con sus dones y talentos, con sus recursos económicos, y que los pongan al servicio de la obra de Dios. Oramos, Padre, para que seamos una iglesia de bendición y para que la bendición traspase estas paredes y podamos llegar a muchas vidas que tanto te necesitan y tanto oran, Padre. Gracias por este culto que hemos podido celebrar. Señor, sigue bendiciendo nuestras vidas. Y bendice a nuestros hermanos que verán más tarde estas reuniones, esta enseñanza. Y a los que vieron esta tarde el culto, los bendecimos desde aquí. Mandamos un saludo a nuestros hermanos en la península, en todas partes del mundo donde nos ven, porque tienen hambre de Dios. Y eso es algo que nos agrada, Señor, y es algo que tú pones. Te damos gracias por todo en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo le pido a la iglesia...